En el antiguo Egipto, una serie de faraones legendarios ha construido los monumentos más icónicos de la historia. Generaciones de constructores han trabajado duro en estas gigantescas pirámides. Han transformado al país y han unido al pueblo, con la esperanza de garantizar la vida eterna de su faraón. Pero comienzan a evidenciarse grietas en la unidad del país. Una cantidad cada vez mayor de poder se acumula en las provincias independientes del rey. Son como pequeños faraones locales en todo Egipto. Transformación religiosa. El rey aparecería aquí arriba para mostrarse como el dios Sol. Cambio climático. Es una tormenta perfecta. Todo se desintegra. Y un faraón débil llevan a la era de las pirámides a un final aplastante. La historia de las pirámides es de innovación. Era una máquina de resurrección. Rituales misteriosos. Estas cosas ayudan al difunto a revitalizarse y vivir por toda la eternidad. Trabajo agotador e intriga palaciega. Develaremos los más profundos secretos de los faraones. Cada momia es diferente. Nunca se sabe exactamente qué esperar. Exploraremos las vidas de los antiguos obreros y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto. Egipto creó las pirámides, pero las pirámides también crearon Egipto. Año 2150 a.C. Un faraón debilitado y viejo reina en Egipto. Su nombre es Pepi II. En todo el reino, el pueblo se levanta contra un rey que creen ha perdido el favor de los dioses. La cosecha ha sido escasa durante varios años. El pueblo tiene hambre y se fragua una revolución. Pepi II no lo sabe, pero sería el último faraón del antiguo imperio. Para entender cómo este poderoso imperio comenzó a desmoronarse, debemos remontarnos a un tiempo 300 años antes de que Pepi llegara al poder. A la meseta de Giza. Y las dos pirámides más grandes de la historia egipcia, cada una de más de 135 metros de altura. Fueron construidas por el legendario faraón Keops y su hijo Kefren. Pero cuando el hijo de Kefren, el faraón Menkaura, ordena una nueva pirámide en la meseta, algo cambia. La última pirámide de Giza es sorprendente por sus modestas proporciones. Su altura apenas supera los 60 metros. Cada vez las hacían más grandes, pero con Menkaura hubo una reducción dramática. El área de la base de la pirámide de Menkaura es cerca de la cuarta parte del área de la pirámide de Keops. ¿Qué hizo que Menkaura, un faraón de ilustre linaje, construyera algo tan pequeño? ¿Por qué permitió que su recuerdo fuera relegado en la historia, construyendo a la sombra de sus poderosos predecesores? ¿Sería por falta de recursos? ¿Cambió de parecer? ¿Quiso enfocarse en la construcción de su templo? Mark Lehner piensa que el lecho rocoso de la meseta, conocido geológicamente como Formación Mokattam, podría ocultar claves. ¿Qué sucede con Menkaura? Una idea es que se le agota el espacio. Las pirámides están alineadas en un gran diagonal en la formación Mokattam. La pirámide de Menkaura está justo en el borde de la formación. Se le agota
La fundación sólida para construir la pirámide es una idea. Es una explicación práctica. Pero hay otra teoría que podría explicar la pirámide más pequeña y la caída del imperio. Durante generaciones, en la cuarta dinastía, tenemos avances e innovaciones en la arquitectura, mano de obra, administración y en el movimiento de materiales. Hubo una gran cantidad de desgaste en el pueblo, la tierra, la economía. Simplemente no era sostenible. Llegado el reinado de Menkaura, parece que los recursos para la construcción de pirámides casi se habían agotado. A Menkaura también le preocupaba el tiempo que tenía disponible para construir su pirámide. Tienes que confiar en que tendrás una larga vida para plantearte un área base tan grande como la de Keops o Kefren. Quizá pensaba que no le quedaba tanto tiempo en el trono. Hay evidencias de que Menkaura compensó la falta de tamaño con estilo. Hoy en día, rastros de rocas rojizas al pie de la pirámide dan una idea del plan del rey. Reviste el tercio inferior de su monumento con costoso granito rojo. Es probable que el granito que usó Menkaura en su pirámide viniera de un campo tan alejado como Asuán, en la frontera sur de Egipto. La pirámide de Menkaura es más pequeña, pero incorpora piedra mucho más costosa que debió ser llevada hasta la meseta de Giza. Quizás el rey planeó cubrir incluso más de la tercera parte de su pirámide. La gente pensaba que el granito rojo llegaría hasta la cima, lo que sería muy poco común. Tal vez Menkaura decidió que un exterior lujoso sería un uso más eficiente de su tiempo y recursos limitados, pero ni siquiera eso logró terminarse. Alrededor de 2440 a.C., Menkaura muere. A diferencia de los otros dos reyes enterrados en Giza, Menkaura muere antes de terminar su pirámide. Su hijo y sucesor Chepses-Kaf debe terminar el trabajo apresuradamente y parece tener otros planes. Cuando este nuevo rey planifica una tumba para sí mismo, rompe la tradición. Construye a 24 kilómetros de Giza, en el sur de Saqqara. Y Chepses-Kaf no construye una pirámide. Construye una tumba baja y plana llamada mastaba, la forma en que tradicionalmente eran construidas las tumbas reales antes de la edad de las pirámides. Chepses-Kaf es el último faraón de la que los historiadores modernos llaman una dinastía, una familia que pasa su reinado dentro del mismo linaje. La era de los constructores de gigantes pirámides comenzó con Djoser, al comienzo de la tercera dinastía. Terminó con Chepses-Kaf, el último rey de la cuarta dinastía. La cuarta dinastía termina cuando una nueva familia toma el control de Egipto. Esto comienza con Userkaf, de la quinta dinastía. La manera exacta en que Userkaf se hizo con el control es un misterio. Pensamos que el rey Userkaf, fundador de la quinta dinastía, no era de sangre real. Pero tomaría una serie de decisiones que llevarían a la desintegración del imperio. Cuando Userkaf llega al trono, una vez más el reinado es renovado. Lo que hace Userkaf a una escala monumental es, en esencia, hacerle saber a todos que, si no se han dado cuenta, se están produciendo cambios muy importantes y soy el sucesor real, pero no sigo los pasos de mis predecesores. Userkaf decide transformar la tradición de la construcción de pirámides. Construye su tumba al lado de la primera pirámide de Egipto, en Saqqara,
pero le dedica un mínimo esfuerzo. Hoy en día es poco más que una ruina, un montón de arena y piedras. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? El arqueólogo Massimiliano Nuzzolo piensa que la respuesta está oculta bajo la arena del desierto, en un lugar llamado Abu Ghurab, entre Saqqara y Giza. Este es el templo del Sol de los gobernantes de la Quinta Dinastía, y fue construido unos 100 años después de las pirámides de Giza. Hay un gran cambio en la arquitectura en la Quinta Dinastía. No más pirámides gigantes, no más gran arquitectura, sino un templo enorme, dedicado específicamente al culto del dios Sol, y a través del dios Sol al culto del rey. Durante este período, el dios del sol Ra se convierte en el dios más importante en Egipto. Ahora el faraón Userkaf se presenta como el único hijo de Ra. Las prioridades del rey han cambiado y esto tendría un efecto profundo en Egipto. En Egipto, el primer rey de la Quinta Dinastía, Userkaf, ha desechado la tradición. Construye una pirámide minúscula, pero también un nuevo y gran monumento, un templo solar. Los gobernantes de la Quinta Dinastía no detuvieron la construcción de las pirámides, pero enfocaron la mayor parte de sus energías en este templo solar. Los construyeron aquí, en un lugar llamado Abu Ghurab. Es muy interesante saber que Abu Ghurab está ubicado en el medio de las pirámides, de Giza al norte y la pirámide de Seneferu al sur. Esto, por supuesto, no es casual, sino intencional. El rey quería estar justo en el medio de sus ancestros para ser visible a sus ojos y también interactuar simbólicamente con ellos y demostrar que era el sucesor legítimo de los grandes reyes de Giza y Dashur. Este es el templo solar de un rey llamado Niuserra, que continuó con esta nueva tradición. Está dedicado a la adoración del dios Sol, Ra. Un ejemplo claro de esto es esta área única de purificación, compuesta por 10 cuencos de alabastro. Los sacerdotes vertían el agua en el cuenco y a través de este hoyo el agua fluía a un suelo con canales que iban en dirección este-oeste, siguiendo el ciclo del sol y recreando todos los días el flujo del Nilo, porque el Nilo es la verdadera fuente de la vida. Esto también se asocia a la energía del dios Sol. El sol y el agua juntos pueden regenerar la naturaleza. Estos cuencos de purificación fueron tallados de un solo bloque de alabastro, una piedra rara y preciosa traída hasta aquí desde canteras ubicadas a 320 kilómetros de distancia. Se encuentra en la base del símbolo más importante de este templo, un obelisco, cuyas ruinas aún pueden verse. Debemos imaginar esta construcción como un obelisco, pero no imaginemos pedazos monolíticos y esbeltos de granito. Probablemente aquí el obelisco fue construido con bloques de piedra caliza. Massimiliano ha descubierto una piedra especial que revela con exactitud cómo era el monumento. Este bloque de granito es interesante porque es el único que tiene el nombre original del templo, que podemos ver aquí, al menos en parte. El templo se llamaba Chesepip Ra. Así se decía en egipcio antiguo, y que sería algo como el lugar deseado por Ra. En especial aquí, con mi dedo, puedo seguir el jeroglífico que indicaba la forma original del templo. Los antiguos constructores hicieron un obelisco de unos 20 metros de altura, en medio de un edificio amplio al que el rey accedería durante los rituales.
Hoy en día el monumento está muy deteriorado y abierto al sol, pero imaginemos que en la antigüedad, en la época de Nusserrat, entraríamos a un espacio muy oscuro, una especie de truco teatral. El rey entraba a la oscuridad de este corredor y luego reaparecía en la cima del obelisco como el nuevo sol brillante. Massimiliano ha logrado identificar el camino ritual que recorría Nusserrat durante las ceremonias más importantes. Se celebraban durante los solsticios de verano y los equinoccios de invierno en los días más cortos o más largos del año. Aquí tenemos un bloque, que es lo único que queda del techo que una vez cubrió el corredor interno del edificio. De este lado, también vemos la decoración del techo original con un cielo estrellado. Aún se ve algo de color azul. Una vez que sube al obelisco, el rey volvía a aparecer aquí, en la cima, para mostrarse como el dios sol. Debemos imaginar a todo el pueblo reunido abajo, alrededor del altar, celebrando la nueva aparición del dios sol o del rey como el dios sol. Un nuevo templo para empoderar el culto al sol, nacido en la quinta dinastía con el predecesor de Nusserrat, Userkaf. Pero yo también diría que esta idea no viene de Nusserrat. El primer rey de la quinta dinastía, Userkaf, construyó su templo a solo 400 metros al sur de este, y en la misma posición. Esta idea viene originalmente de Userkaf al principio de la quinta dinastía. La decisión de Userkaf de construir un gran templo solar y elevar la importancia del dios Sol Ra transformaría Egipto, tal y como lo habían hecho las primeras pirámides de generaciones anteriores. A partir de ahora, los faraones dedicarían recursos a la construcción de grandes templos solares. Las pirámides se harían más pequeñas. Al igual que Userkaf, celebrarían el sol, la fuente primordial de toda vida. Las pirámides tienden a hacerse más pequeñas, pero los templos se vuelven más elaborados, más materiales distintos, más inscripciones, más elaboración. Una manera de ver las construcciones de Userkaf es considerando que, sin necesidad alguna, desvió fondos, mano de obra y materiales de su pirámide para un monumento mortuorio distinto. Por otra parte, tal vez estaría respondiendo a ciertos cambios en el sacerdocio, en la religión egipcia. Claramente quiere enfatizar ciertos aspectos del culto al sol. El templo solar es una muestra del aumento del poder de los sacerdotes. Todos los días dejaban ofrendas en un altar en forma de sol. Las paredes de las tumbas de aquel entonces revelan claves de los rituales que aquí se celebraban. Todas las mañanas los sacerdotes exponían animales a los primeros rayos del sol, antes de llevarlos al templo solar. Los llevaban al patio interno. Esta vaca será sacrificada al dios Sol Ra. Los cortes elegidos, como la pata derecha delantera del ganado, se ofrecen al dios Ra para ganar su favor, pero el sacerdote y sus asistentes se quedan con el resto. El clero del culto solar era cada vez más poderoso y numeroso. Con la construcción de los templos solares, encontramos otra forma innovadora de arquitectura. Pero esto también demuestra el creciente poder de los sacerdotes de Ra y de lo mucho que se debe alimentar a ese clero.
Pero es interesante su enfoque en lo que podríamos considerar un culto solar distinto pero paralelo, representado por el monumento solar. Vemos que de algún modo la riqueza y la autoridad comienzan a filtrarse. Ya no todo se enfoca solamente en el rey. El faraón mismo está cada vez más aislado. Solo él es el hijo de Ra. Para afirmar su naturaleza divina, se dedica cada vez más al culto al sol y menos a las labores cotidianas de su país. En el palacio, el faraón ya no se reúne con su corte. El rey está creando una fisura que fracturaría al país. El faraón Userkaf está cada vez más aislado de su pueblo. Ahora, incluso le niega a su élite dominante la oportunidad de ser enterrados junto a su rey. En la quinta dinastía hubo un gran cambio entre el rey y sus súbditos. Esa es la gran diferencia con las pirámides de Giza. En Giza, una enorme necrópolis se extiende alrededor de las pirámides de los faraones anteriores, Keops, Kefren y Menkaura. Sus familias y los miembros privilegiados de su corte descansan por toda la eternidad junto a los faraones que sirvieron. Han recibido la inmortalidad por sus vínculos. Los reyes de la quinta dinastía tenían una idea distinta, estar separados de todos los súbditos. El rey está solo en el centro de este lugar para ser representado como el hijo del dios Sol. Encierro y aislamiento para demostrar que es el único representante del dios Sol en la tierra. Userkaf y sus sucesores afirmaban que solo ellos estaban bendecidos por el dios Sol Ra. La gente común tendría que buscar en otra parte. Y lo hacen. Es por eso que en la quinta dinastía también tenemos la aparición del dios Osiris, una figura muy importante de la religión egipcia. Osiris es el juez de los muertos y señor del inframundo. Osiris aparece por primera vez en las tumbas de las personas enterradas en Saqqara. Parece que el rey les dio a estas personas la posibilidad de tener un dios personal, una deidad personal, Osiris, mientras él tenía su propia deidad, el dios Sol. Mientras Userkaf y sus sucesores se distancian cada vez más de los asuntos de Estado, la administración del reino queda en manos de burócratas y funcionarios civiles de alto rango. La clase creada por los proyectos de construcción de las pirámides de los reyes anteriores. Cuando Userkaf asciende al trono, hace un esfuerzo consciente por sacar el poder de la familia real, que es donde ha estado durante la mayor parte de la cuarta dinastía, principalmente para sortear a príncipes rivales. Hay funcionarios. No son solo los familiares más cercanos del rey. Ahora hay una burocracia profesional. Lo interesante es que la burocracia y el Estado se están expandiendo mientras las pirámides se hacen más pequeñas. Durante el reinado de Userkaf, este comienza a dispersar su poder entre los funcionarios, casando a sus hijas con funcionarios que eran la élite dentro de la sociedad egipcia antigua. No creo que haya pensado en las ramificaciones políticas a largo plazo de esta estrategia. Al cederles estatus y poder a los funcionarios locales, el rey se vuelve menos relevante para el ciudadano de a pie en Egipto. El cambio iniciado por Userkaf generaría una gran transformación en el poder. Un cambio que los egiptólogos han revelado examinando la tumba de un poderoso burócrata llamado Mereruka. Este hombre recibió el título de visir de manos del rey Teti, fundador de la sexta dinastía,
quien dejó que Mereruca se casara con su hija. Mereruca tiene una tumba mastaba localizada a tiro de piedra de la pirámide de Teti en Saqqara. Dentro de la tumba hay relieves que nos dicen mucho de cómo fue la vida de Mereruca. Nos ofrece una ventana única hacia la vida de la élite de la corte en aquel entonces, incluyendo sus pasatiempos favoritos: la caza, la pesca en los pantanos y relajarse con su esposa, la princesa Sesheshret. Toca el arpa para él. Disfrutan de un juego de mesa llamado Senet. Este es el tipo de detalles que de verdad enriquecen nuestro conocimiento de la vida en el antiguo Egipto. Incluso tenemos las letras de las canciones que cantaban las mujeres. La vida parece dulce, pero también hay evidencia de un estado autoritario y brutal. En una de las paredes de la tumba de Mereruca, los grabadores representaron escenas de lo que le sucedía a cualquiera que violara la ley. Un jefe local es acusado de no pagarle a Mereruca el impuesto del faraón. Se dice que ha ocultado parte de la cosecha de su aldea. Una jugada atrevida. Esta escena es única porque nos dice que el poder del país se está desequilibrando. Antes la gente no habría podido hacer algo así. Los escribas registran la ofensa y el castigo en sus archivos. El administrador del distrito ordena que sea escoltado a un área pública. Luego, atado a un poste a plena vista de todos, recibe su sentencia. Azotes con vara. Las inscripciones en la tumba revelan una nueva y creciente tensión en el país. Está dividido en regiones administrativas llamadas nomos, cada uno con su propio símbolo. Hay 22 a lo largo del Nilo en el Alto Egipto y unas 20 más en el Bajo Egipto, esparcidos por toda la región del Delta. Menfis, la capital, ya no tiene el control total. Iniciando en la quinta dinastía y con más auge en la sexta, comenzamos a ver que la complejidad de la administración local debe estar creciendo y que ahora es necesario tener un funcionario por distrito y que esta persona seguramente debe pasar buena parte de su tiempo en ese distrito. Si estos funcionarios ahora deben centrarse solo en su propia región, su propia provincia, se convierten en lo que se conoce como nomarca, una especie de gobernador de una región, distrito o nomo. Entonces, ¿para qué apoyar al faraón y al Estado? Si tu familia ya estaba al mando, esa misma familia seguiría teniendo el poder. Esto significa que una cantidad creciente de poder político y económico está en las provincias, independiente del rey. Son como pequeños faraones locales regados por todo Egipto. Los funcionarios comenzaron a construir sus propias tumbas, comenzando en la siguiente dinastía. Tumbas de familias enteras aparecen en las provincias. El poder que se les dio a individuos que no eran de la realeza era muy difícil de recuperar. Así tenemos al rey en la capital y a todas estas familias poderosas gobernando y rigiendo sus nomos. El creciente poder de estos funcionarios civiles comienza a amenazar a la monarquía.
Hallamos varios tipos de decretos que indican que el faraón se ve obligado a ceder varios controles sobre ciertas tierras e individuos y su imposibilidad de hacerles pagar impuestos, de modo que algunas provincias se están volviendo más poderosas. Esto debe haber disminuido la riqueza del faraón o al menos debe haberla distribuido más ampliamente. Desde la quinta dinastía, los faraones van perdiendo cada vez más superioridad en los nomos. El futuro de Egipto como reino unificado está en riesgo. En el antiguo Egipto, la pirámide del rey Unis, de la quinta dinastía, oculta evidencia de un malestar creciente entre la realeza. Bajo tierra, el rey cubrió las paredes de sus cámaras mortuorias con escrituras misteriosas. Ahora se les conoce como los textos de la pirámide. Son textos que decoraban la cámara del rey y que dan instrucciones y lecturas al rey para que haga su viaje hacia el nuevo mundo, donde se convertirá en uno de los dioses de las estrellas circumpolares del norte. Es una serie de hechizos diseñados para ayudar al rey a unirse con el cielo, con los dioses, derrotar las preocupaciones y a sus enemigos amenazantes. La orientación y la disposición en las diferentes salas también son significativas. Oh Unis, los mensajeros de tu Ka vienen a ti, los mensajeros de tu padre vienen a ti, los mensajeros de Ra vienen a ti. Palabras que aseguran la inmortalidad del faraón, escritas por primera vez. El primer ejemplo es al final de la quinta dinastía, el último rey de la quinta dinastía, el rey Unis, en Saqqara. En Giza las pirámides no tienen inscripciones, así que ahí no tenemos textos de pirámides. Los últimos faraones podrían tener conciencia de que están perdiendo el control de su reino y que no pueden contar con que las generaciones futuras sabrán los hechizos o cómo hacerlos. Tal vez una de las razones por las que los textos de las pirámides están escritos dentro de la pirámide es que a los reyes les preocupaba que los rituales y las ofrendas no se harían en los templos. Sin rituales, no hay vida eterna. Comienzan como textos en las pirámides para la realeza, cambian o evolucionan para convertirse en textos en los sarcófagos en el Imperio Medio, también disponibles para los que no son de la realeza. Y ya en el Nuevo Imperio se les conoce como Libro de los Muertos. Son colecciones de hechizos creados para garantizar una exitosa vida después de la muerte. Los reyes deben asegurarse de poder sobrevivir después de la muerte, pero también de mantener el control y la unidad de su reino en el mundo real. Un reto para los faraones cuya influencia mengua mientras más se alejan de su capital, Menfis. Un descubrimiento reciente y asombroso es evidencia del dramático cambio. El hallazgo se hizo en el sur de Egipto, en la región de Asuán. En la antigüedad, este fue el primer nomo del Alto Egipto y el más alejado de la capital. Se le conocía como el nomo de las regiones del Arca. En esta colina rocosa, en la ribera este del Nilo, de cara a Asuán, un equipo germano-egipcio excava en un área que nunca antes había sido investigada. Friederike Seyfried es la directora del Museo Egiptológico de Berlín. Pasó 4 años excavando la tumba de un dignatario local, el gobernante o monarca de esta área.
Estábamos en la región llamada Kubet el Hawa Norte, y lo que vemos aquí es una escalera antigua muy grande, porque el funeral venía del río Nilo y subía por estos escalones hasta la entrada de la tumba, una tumba de finales de la sexta dinastía de una persona llamada Kunis. Kunis era una persona privilegiada porque solo los privilegiados podían permitirse una tumba de este tamaño excavada en la roca. Quería que sus tumbas marcaran su posición y querían demostrar su riqueza, sus propiedades. Claro, era algo impresionante para todos. La calidad de la roca es pobre, pero al haber tan pocas en el río Nilo, es tan hermosa que al final se aceptan las rocas malas. Los egiptólogos descubrieron esta tumba luego de los eventos de la Primavera Árabe en 2014, durante la cual algunos locales buscaban antigüedades para vender. Los ladrones de tumbas desenterraron la cámara mortuoria, que había permanecido sellada por más de 4.000 años. Lo primero que vemos son dos pilares izquierdo y derecho en la entrada, y ambos pilares están decorados. Vemos un pequeño sirviente con un incensario en sus manos. El incienso sigue usándose para la purificación. Este trae algo para beber. Esta es la típica jarra de cerveza, porque en el otro mundo hay que comer y beber. Es fantástico ver que tenemos estos dos sirvientes que van directamente adentro de la tumba y le dan sus ofrendas a Kunis, quien debería estar enterrado en la cámara mortuoria de aquí. En esta sala los arqueólogos hallaron algunos huesos pequeños. Los saqueadores se habían llevado todo lo demás. Aquí tenemos la siguiente fila de pilares. Aquí vemos la representación del dueño de la tumba. Vemos el título Kunis, encargado del sello del rey y un amigo de la corte y sacerdote. Era una persona distinguida de la élite de finales del Viejo Imperio. La tumba es un ejemplo perfecto de la cambiante estructura de poder en Egipto. Revela que Kunis estaba convirtiéndose en un faraón regional por derecho propio. Si tienes el dinero suficiente para construir una tumba como esta, eres una persona de la élite. Es algo que demuestra la riqueza de la persona. En Egipto hay muchas tumbas que no están decoradas, que no tienen inscripciones, y cuando entramos, para nosotros fue fantástico ver estas representaciones, el relieve en las paredes y al menos el nombre del dueño de la tumba. Fue algo fantástico. Pero esta tumba sería una de las últimas de su tipo. En la capital, Memphis, a 800 kilómetros de distancia, un joven faraón asciende al trono de Egipto. Este es Pepi II, y bajo su mando el viejo imperio de Egipto finalmente colapsaría.
En el antiguo Egipto, alrededor de 2216 a.C., Pepi II fue coronado rey. Tenía apenas 6 años de edad. Gobernaría Egipto durante más tiempo que ningún otro rey. Demasiado tiempo, como demostraría la historia. Cuando el rey cumple 36 años de edad, busca solidificar su poder con un gesto simbólico. Luego de 30 años en el trono, el rey celebró el festival del jubileo, llamado literalmente el Hebsed o Festival de la Cola. El festival del jubileo era una renovación del reinado. Después de 30 años en el trono, Pepi II habría renovado su reinado, celebrando el jubileo. Es una especie de celebración para recargar baterías, donde el rey demostraba que merecía seguir en el trono. Varios eventos físicos y simbólicos conforman este ritual, que tradicionalmente tiene lugar en el patio junto a la primera pirámide de Egipto, en Saqqara. En uno, el rey corre alrededor del patio 4 veces en una dirección y 4 en la otra, para tomar posesión simbólica de su reino. Durante otra prueba ritual, Pepi II debe probar su destreza con el arco frente a toda su corte. Dispara flechas en dirección a los puntos cardinales, para mostrar simbólicamente su dominio del universo. En el tiempo de su primer festival Hebsed, el faraón aún era joven y estaba en buena forma. Pero con el pasar del tiempo, el monarca comienza a dar señales de debilidad. Realiza un festival cada 3 años, lo que, sin darse cuenta, revela su decline. Los egiptólogos piensan que Pepi II reinó durante al menos 63 años. Para el pueblo debe resultar obvio que Pepi ya no tiene el control. Y una catástrofe está por sumarse a los problemas del rey. Hacia el final del reinado de Pepi II, parece haber una serie de inundaciones menores en el Nilo. Y cuando la inundación era menor, también había menos producción agrícola. Así, una serie de inundaciones menores del Nilo resultaron en escasez de alimento y un impacto aún mayor en los alimentos que se habían almacenado. Para un antiguo egipcio cualquiera, el rey lo es todo. Es un rey viviente, un representante de todos los dioses. Y eso significa que si no hay inundaciones, el rey es el responsable. Ese rey es responsable por traer el agua todos los años. Es la tormenta perfecta. Tenemos hambruna masiva en el país y un estado faraónico disminuido. El rey tiene problemas de sucesión. Pepi II ha vivido demasiado. Y además, tenemos una separación entre el rey y sus funcionarios. Los egipcios de a pie creen que los dioses han abandonado al faraón. Los nomarcas en las provincias tomaron esto como una oportunidad para separarse del reino. Dependes de un sistema con un poderoso rey
que redistribuye los impuestos a través de granos y alimentos en todo el país en tiempos de estrés excesivo, como en una hambruna. Ya no tenían ese recurso. Entonces, el tener un sistema que está fragmentado, deshecho, sin un gobierno centralizado, es muy problemático. ¿Qué sucede entonces? Todo se desintegra y termina en una guerra civil, con pequeños reyesuelos peleando entre sí. Y el rey, que una vez fuera tan poderoso durante la edad de las grandes pirámides, ha desaparecido entre las sombras. Hoy en día, Pepi II es conocido como el faraón responsable por el fin de la primera edad dorada de la civilización egipcia, la edad que ahora llamamos el Viejo Imperio o la Edad de las Pirámides. Pero las pirámides en sí no desaparecieron del todo. En el Imperio Medio construyeron pirámides otra vez, pero fueron menos conocidas. Ahora construyen pirámides con poca piedra y más ladrillos. Se mantuvieron hasta finales de la Antigüedad en Nubia, así que las pirámides estuvieron vigentes durante mucho tiempo. La fragmentación del país y el final del Viejo Imperio no fueron el final de la civilización egipcia. Unos siglos después del reino de Pepi II, Egipto se reinventaría. Nuevos faraones reunirían los territorios del norte y el sur. Reconstruirían el Estado y rearmarían una identidad común. Estos nuevos faraones se valdrían de los increíbles avances de sus antepasados. Usarían las habilidades en la ingeniería y la estructura organizacional que construyeron las pirámides. Sería el legado de las pirámides lo que reconstruiría a Egipto mismo.